Hola, hola, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, Jorge, no sé si quieres contarnos un poco de ustedes o pasamos inmediatamente a lo que vinimos, que eran las preguntas. Ah, como, como prefiero lo Difícil. que vinimos, María Luisa. Al tiro a lo que vinimos. Sí, Ya, al bueno, final puedo hacer algún alcance, no tengo ningún problema y con mucho gusto. ya, perfecto. Yo quiero aprovechar un poquitito, antes de ir a la pregunta, me gustaría destacar que la gran trayectoria que has tenido, Jorge, el primer premiado del premio Fernando Riveri a la creación de valor en minería que entrega Minnovex, vicepresidente de operaciones, o sea, estamos aquí ante uno de los grandes de la minería chilena y lo vamos a sentar en el banquillo. No, no, no tan No, así. está bien. No, no, mira, yo lo primero, como mi ex está en todo esto de lo que es asociatividad, proveedores, quiero partir preguntando, por ahí tengo aquí mi pregunta ya anotada. ¿Tú crees que hay algo que mejorar en la relación minera-proveedor desde el punto de vista de poder ir asegurando la cadena de suministro en las actividades clave? O sea, pensando en todo lo que nos ha tocado vivir tanto como proveedores y a ustedes como minera, y si crees que esta dupla, este juego minera-proveedor, va a pasar la prueba de la pandemia, va a salir fortalecido, va a salir debilitado o vamos a quedar igual. A ver, María Luisa, quisiera partir por algo, yo diría que a lo mejor podría ser, considerarse incluso hasta como más pedestre, pero encuentro que es esencial un poco para ir concatenando la idea con respecto a tu pregunta. Eh, Es un momento especial en el que nosotros estamos viviendo en este minuto de todo punto de vista, no solamente de la parte de la actividad a la cual cada uno de nosotros hace todos los días, sino que también en nuestras vidas personales también ha tenido un cambio. Esta cuarentena, obviamente, que es una situación que yo creo que mucho no nos había tocado, o la gran mayoría, vivir. Eh, es una crisis, yo diría, que fue súbita, que genera temor, y creo que al final del día un poco las conductas humanas se van adecuando a este tipo de circunstancias con cierta facilidad, yo diría que agilidad también, que es la que como que más se pide en este tipo de ocasiones. Pero aquí quiero llegar, que al final yo soy un convencido que las crisis no se abordan en forma autártica, sola, sino que se tienen que generar alianzas. Y se tienen que generar alianzas en primera instancia en la parte interna de nuestras propias organizaciones, porque, insisto, es algo desconocido, en lo cual nos tenemos que organizar para algo que es distinto y que genera cambios que son significativos. Pero no solamente basta tener una alianza que sea granítica, muy bien consolidada al interior de nuestras propias organizaciones, sino que también la necesitamos con ustedes, con los organismos especializados del gobierno, porque es mucho más amplia. Por de pronto, volviendo específicamente a lo que tú preguntas, creo que es una muy buena instancia, independiente del relacionamiento que ya teníamos con anterioridad, y lo hablo, digamos, a la entidad que yo represento, es un momento óptimo para poder solidificar una relación mucho más profunda, en el sentido en que esto lo hemos abordado en forma conjunta, y probablemente voy a ser a lo mejor un poco más localista. Yo he tenido 2 o 3 reuniones con cada uno de los proveedores, digamos, principales, medianos, grandes y también pequeños, pero ya más bien regionales, eh, para contarles cuál era nuestra situación, cómo íbamos a enfrentar esto y que necesitábamos vuestra ayuda. Y yo creo que había una solidaridad que ha sido tremenda. De lo contrario, esta actividad, la minería propiamente tal, no habría tenido la continuidad que ha tenido hasta ahora. Pero tampoco quiero utilizar un vocablo que muchas veces a lo mejor genera ciertas interpretaciones diferentes, que es lo que tiene que ver con la continuidad. De mi punto de vista, la continuidad operacional es una causa directa
de la preocupación que nosotros hemos hecho con la salud de nuestros trabajadores. La causa básica, el enfoque principal ha sido el resguardo de la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo? De una forma preventiva. Y ahí probablemente nosotros nos descolguemos a lo mejor de otras estrategias que son más masivas, más macro, más holísticas, como ustedes le quieran llamar, pero que al final nos ha dado resultados. Pero también quiero mencionar de que de alguna forma es parte de nuestro estilo, no lo digo de nuestra compañía, sino que de la industria, de la minería en sí. O sea, no en vano nosotros tenemos los indicadores de seguridad que son los mejores de la gran mayoría de las actividades, yo diría que uno de los más sobresalientes de acá del país, y que es competitivo absolutamente con el resto del mundo. Yo creo que de alguna manera, o en gran proporción, esa cultura intrínseca que llevamos fue lo que nos ha ayudado para poder enfrentar este fenómeno. No ha sido una casualidad. Los protocolos implementados por cada una de las compañías, que en la gran mayoría yo diría que tenemos cosas bastante comunes, no son grandes diferenciadores, nos ha permitido esa continuidad. Pero, insisto, la continuidad se ha producido porque nosotros hemos preparado la salud y los lugares seguros de nuestros trabajadores para que puedan continuar con sus actividades. De lo contrario, lo segundo no. Y tampoco es poner lo primero. O sea, que mi obsesión sea la continuidad a costa de cualquier cosa. No. Sencillamente, tanto las compañías como las cadenas de logística y de servicio han tenido la misma visión, porque de lo contrario no podríamos haber seguido. Si las empresas colaboradoras no hubiesen tenido la misma preocupación, la misma intensidad, tal vez en el caso específico nuestro, con el mismo enfoque, este enfoque temprano, precoz, no habríamos tenido probablemente la situación que tenemos ahora, que hasta aquí podemos decir que es bastante buena, sin duda. Muy interesante, Jorge, el punto de vista que tienen, que asegurar la continuidad depende obviamente de la... Claro, uno después que lo escucha y alguien lo dice, depende de cuidar la salud de las personas. Y bueno, eso es lo primordial y gracias a eso ustedes han podido seguir operando y han podido seguir trabajando y tal como tú dices, en esta relación profunda que han establecido con su propia cadena de suministro. Andrés, no sé si tú quieres seguir con la siguiente pregunta. Sí, claro. Jorge, mira, pensando en un mundo que en definitiva nosotros, y esa que sería interesante tu punto de vista, pensando en las proveedores, digamos, de las mineras deberían aspirar a una globalización con respecto al tema de los proveedores, porque se van a ver y probablemente interrumpidas, ¿cierto? El tema de viajes de personas, de asesoría externa, de fabricantes, de menos viajes de buque. Probablemente debiéramos pensar cómo vamos a trabajar con una cadena de suministro optimizando el costo, vamos a tener que tener más algunos proveedores locales, tendremos que tener alguna alianza probablemente entre grandes proveedores extranjeros con proveedores locales, porque sin lugar a duda, nuestro punto de vista, las cadenas de suministro se van a ver alteradas en un futuro que no sabemos cuánto tiempo se va a reponer. Hay una visión de usted, un enfoque, digamos, con respecto a mejorar esta cadena de suministros con proveedores locales o alguna alianza. Te dejo esta pregunta a ti, Jorge. La entiendo perfectamente, Andrés. A ver, yo creo que este ha sido un periodo, estos 3 meses, de una buena prueba para lo que concierne a la logística propiamente tal. Nosotros somos altos como industria, nuevamente, consumidores de insumos de distintas naturaleza, fabricación nacional, otros que son fabricación externa, por lo tanto se requiere lo que tú mencionas de esta concatenación muy bien hecha, en forma logísticamente me refiero, que sea just in time para las necesidades que nosotros tenemos. Creo que aquí hay como una mezcla entre lo que es la globalización y los intereses, digamos, lo que pueden ser los dealers, los proveedores locales. Primero, la conexión de ustedes, digamos, con los insumos que vienen desde el extranjero. Tienen que tener una buena combinatoria en términos de tiempo.
Y aquí me asalta algo que hemos nosotros considerado importante y que estamos pensando. Yo creo, y que viene también un poco enlazada con la pregunta anterior de estos cambios. Naturalmente que vamos a tener un relacionamiento distinto y no me cabe la menor duda que mucho más estrecho. Yo creo que nosotros necesitamos que estén más involucrados con nuestro proceso, porque el involucramiento con nuestros procesos también a ustedes les va a generar las urgencias con respecto a los suministros, y esa urgencia de los suministros va a impactar obviamente en la logística. Tenemos, por ejemplo, un par de cambios. Yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, el caso de los neumáticos de nosotros no es una compra tradicional, sino que también ellos están involucrados, nos ven los stocks, están preocupados de que los peraltes de las curvas, los estados de los caminos también sean en buen estado, porque forman parte de ese negocio. Lo mismo sucede con los proveedores, qué sé yo, de bolas o de revestimiento, que están trabajando a la par, viendo cómo son los efectos que tienen en nuestros procesos, en nuestro consumo y la logística que se tiene que dar para que efectivamente esto tenga continuidad. Por lo tanto, tengo la sensación que es más bien como una mezcla de lo que es externo, interno, y también, por otro lado, que a lo mejor es un tema que voy a ahondar más al final, tiene que ver con esto de que, y más bien, las universidades europeas, yo diría que están teniendo últimamente esta tendencia. No quiero decir que las americanas sean menos humanas que las europeas, sino que con un relacionamiento, un sentido y un análisis de la sociedad tal vez un poco más profunda, son más vanguardistas en ese ámbito. Yo creo que las empresas también, y por lo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante, hay una connotación con respecto al ámbito de sustentabilidad, de regionalidad, de que va a ser a lo mejor más intenso. Vienen momentos duros probablemente, y de hecho así va a ser, con indicadores de cesantía que son crecientes. Por lo tanto, a nosotros nos compete ir fortaleciendo aquellas empresas que están localizadas en la región, que generan un empleo y nos dan servicios y suministros de buena calidad en los tiempos adecuados. Creo que es algo que también tenemos que fortalecer. Súper. María Luisa, tú sí, yo quiero agarrarme con estos cambios de los que estaba hablando Jorge, y de estas nuevas y pensando también para que nosotros como proveedores nos preparemos en estas nuevas relaciones que tenemos que empezar a generar con las mineras, más involucrados en los procesos. Quisiera, Jorge, pedirte una opinión, ya esto es como más personal y en base a toda tu experiencia y trayectoria, que nos pongamos desde hoy mirando a un escenario post-pandemia, en lo que va a pasar de aquí al próximo año, en cómo esto está cambiando el mundo. Ya comentamos lo de los viajes, estas nuevas relaciones. ¿Tú crees que van a cambiar las necesidades de los clientes finales y esto podría llegar a afectar la demanda y los precios del cobre, como para que tengamos que preparar desde el punto de vista ya mirando productividad y tratar como proveedores de apoyar en eso a la minera? A ver, yo creo que en este ámbito puedo deambular por mi mente en este minuto a lo mejor dos o tres perspectivas con respecto a tu pregunta. La primera de ellas, yo recuerdo hace muchos años atrás, en realidad las proyecciones del precio del cobre y también de alguna forma el consumo tenía que ver con la actividad económica mundial. Si el PIB del mundo crecía un 2,5%, el crecimiento de la demanda de cobre tenía una relación bastante estrecha con respecto a eso. En el último tiempo los mercados han ido cambiando y obviamente se han ido agregando otras componentes. Dicho lo anterior, uno puede pensar que en realidad este efecto de la pandemia no solamente generó un impacto en la demanda temprana, porque el país que consume más del 50% del cobre mina que se produce es China, y que partió a inicios de este año, por lo tanto hubo un resentimiento mirado desde ese punto de vista. Y después se fue trasladando, digamos, a través del globo, al otro lado del charco, como diría en español,
Y eso ha significado que también ha tenido un impacto en la oferta. Hoy en día, anoche creo, 2 días atrás, leía a estos analistas de mercado, y que ellos tienen una disrupción que generalmente fluctúa entre un 3 y un 5% al año. Entiendo que tenían calculada los últimos años en el orden de 3,8, que se dio este año puede ser del orden de un 6,6. Y así gradualmente descendente en los próximos 2 o 3 años, que es lo que de alguna forma u otra el efecto que va a tener en términos de la temporalidad. Eso ha significado que como el primer punto de vista, que hay una especie de ajuste en que en algún minuto la demanda bajó, la oferta no tuvo un efecto, pero después en la medida en que China se fue estabilizando y lo podemos ver, sigue haciendo una demanda que es importante del cobre, y yo diría que las zonas de mayores producciones de cobre son las que estamos un poco más entrampadas en términos de oferta. Por lo tanto, se podría pensar de que hay un efecto más bien de equilibrio. Otro punto de vista tiene que ver en que, de alguna forma, esta demanda que hemos tenido en el último tiempo tiene que ver a lo que las economías del mundo y de los principales países colocan como estímulos fiscales. Pero esos estímulos están muy bien concentrados en actividades que finalmente generen empleo, porque tal vez uno de los flagelos más grandes para los gobiernos, para los países, tiene que ver con la cesantía. Y en eso, históricamente, yo diría que las inversiones y los proyectos de infraestructura son los más demandantes, porque también son mucho más holísticos, son mucho más, no solamente requeridores, sino que hay muchísimas actividades y también de materias primas, como lo hemos visto, tal vez a lo mejor un poco exacerbado en lo que fue el superciclo. Eso ha llevado, que es lo que de alguna forma u otra probablemente estemos viendo ahora. Adicionalmente, creo que se produce un nicho interesante en este minuto por las propiedades antibacteriales que tiene el cobre. Yo siempre he dicho que nosotros no somos parte del problema, muy por el contrario, somos parte de la solución, aunque ayer leí un artículo que en realidad pareciera de que esas cosas no eran tan incidentes. Es un nicho que es menor, de menor consumo, pero también esto del consumo ha ido mutando en el último tiempo. Antes el efecto tenía que ver en que el crecimiento de China 6 o 7%, la infraestructura era un porcentaje importante. Eso ha ido mutando, pero han ido apareciendo otros nichos de consumo como aire acondicionado, electromovilidad y también todas estas otras propiedades que mencionaba del cobre, que son nichos más chicos, pero que finalmente suman, y también no solamente están concentrados en esos países, sino que el país se ha desarrollado más industrializado. Eso yo diría que estructuralmente tiene una connotación de que hace de que probablemente los argumentos para nuestro commodity sigan siendo relativamente justos. Y finalmente quisiera terminar con algo que me hace sentido y que es más bien un cambio. Yo creo que en el último año y medio, 2 años, hemos venido escuchando el efecto de la electromovilidad. Sí, como un consumo masivo y importante, digamos, para lo cual la industria se tenía que preparar. Yo creo que de alguna forma u otra, esta pandemia va a generar no sé si un retraso, pero una detención probablemente de la dinámica con que traía, y más bien tiendo a pensar de que la electrónica de consumo es la que finalmente a lo mejor va a tener una posición más protagonista con respecto a lo que tiene que ver con el consumo del cobre, probablemente antes de la electromovilidad, de que finalmente se empiece a recomponer nuevamente, probablemente en los próximos 2 o 3 años. En ese sentido, Jorge, ¿tú ves que habrá un cambio en la demanda de cobre, no tal vez en la cantidad,
pero pensando en todo lo que tú mencionas sobre reactivación sostenible, que es el gran eslogan que está manejando el gobierno y en otros países también, y todo este boom que ya se venía de electromovilidad, descarbonización, ¿tú crees que va a haber entonces un cambio en quiénes son los que demandan el cobre y podríamos mantener los niveles de producción? Yo tengo la sensación de que los protagonistas, María Luisa, sí, van a seguir siendo los mismos. Tal vez las butacas sufran algún reacomodo, por así mencionarlo. Insisto en esto de la electrónica, de teoría, principalmente de consumo, y es porque, ¿qué es lo que hemos visto? Las plataformas de comunicación, probablemente muchas compañías están en una buena posición. Reconozco que, por ejemplo, en el caso nuestro todavía aún nos falta. Todos estos sistemas deberían funcionar. Si funcionan relativamente bien hasta ahora, deberían ser mucho más activos. Por de pronto, esta es una de las prioridades que nosotros tenemos que tener de tal manera de poder bajar la latencia que se puede o que pueda ocurrir cuando, insisto, estas plataformas comunicacionales, ni siquiera estoy hablando de las plataformas digitales, necesitamos tenerlas en un mucho mejor nivel porque la interacción que vamos a necesitar de aquí en adelante es mucho mayor, la intensidad me refiero. Entonces, en términos, y respondiendo a lo que insisto, creo que más bien los nichos se van a cambiar por los próximos 3 años, pero siguen siendo los mismos protagonistas. Más bien las intensidades de uno o de otro vayan a cambiar un poco. Perfecto, entonces cobre, tenemos negocio de cobre para rato. Y en esa misma línea, supongo, no sé si nos puedes contar un poco cómo, desde el punto de vista ya de los accionistas de Collahuasi, o sea, de todo lo que es como ya más gobierno corporativo, cómo se ve el futuro de la compañía. Nosotros conocemos que ustedes manejan un modelo bastante interesante en ciclo de gestión de riesgos que les ha hecho mejorar mucho su productividad en general respecto a las grandes mineras. Entonces, ¿cómo se ve ahora para ustedes ese futuro y qué tan optimistas están los accionistas y la parte como de gobierno de Collahuasi? A ver, aquí en general, digamos, en Chile, como no son tantos los players, todos nos conocemos de alguna forma u otra, y nosotros hemos hecho un trabajo sistemático los últimos 7 años, desde 2013, y llevando una compañía a una estabilización en la primera etapa, después entramos en uno la voz tenía que ver principalmente con la optimización, de lo cual yo creo que estamos prácticamente en el último tercio y pensando también en un crecimiento. Pero para eso la responsabilidad en realidad es mantener una compañía sana en términos financieros, tener un equipo de gestión que verdaderamente esté acorde de los desafíos futuros, ambientalmente sana, porque realmente vamos a necesitar de estudios de impacto ambiental, de declaraciones de impacto ambiental. Tenemos que tener una compañía también de que esté bien insertada en la región. Nosotros tenemos un impacto regional importante y también yo diría que a nivel nacional. De alguna forma u otra, todo esto que yo acabo de mencionar con anterioridad lo hemos ido priorizando en nuestro modelo de gestión y hemos ido resolviendo. Y llegando a un nivel que en este minuto yo diría que en términos de productividad y de saneamiento es de un buen nivel, por lo tanto estamos como en las condiciones de abordar una etapa distinta. Es un activo que tanto para los 3 accionistas principales, que es Glencore, Anglo American y Mitsui, constituye uno de los más, si no el más importante de la cartera de ellos. Por de pronto creo que estamos en una buena posición para abordar un desafío mayor en el futuro. Ahora, en esto aparece, si bien es cierto, las condiciones de las empresas, en mi opinión muy personal, no ha cambiado sistemáticamente porque el precio se ha mantenido relativamente constante.
Por lo tanto, la valorización de cada una de ellas no ha sufrido grandes trastornos. Siempre lo que sí creo que ha habido retraso en proyectos que estaban en el pipeline y que finalmente ante la oportunidad de que se requiera de una demanda mayor van a haber empresas que probablemente, como suele ocurrir en el mercado, una en mejor posición financiera con un balance sheet, yo diría, más sólido, que pueden estar en condiciones de poder hacer adquisiciones y formar parte de este nuevo espacio de demanda adicional, si se desarrollara, digamos. Nosotros queremos formar parte de esto, estamos a puertas ya hemos presentado un estudio de impacto ambiental para un crecimiento intermedio, diría yo. Esperamos que en el primer cuarto del próximo año tengamos esa aprobación. Hemos testado sistemáticamente cada una de las inquietudes que han venido. Estamos haciendo algo interesante hace un par de semanas y que tiene que ver lo de mencionar, de la misma forma que estamos conectados en este minuto, estamos llevando a cabo reuniones para la participación de la consulta indígena. Las autoridades nos han ayudado, digamos, en ese ámbito, y que es relevante porque es una forma de dinamizar los proyectos, no solo de la industria, sino que también de otras áreas en que requieran de estos procesos, porque van a ser rigurosos como lo han sido hasta ahora, y hay que catarlos de esa manera, pero sí utilizar, insisto, la tecnología para poderlos agilizar, ya que de otra forma empezarían a ejercer un impacto en el tiempo y en la calendarización que es pernicioso, por cierto. Qué bueno. Bueno, Oye, Andrés. Sí, bueno, quería, con respecto a esto, más allá de los proyectos, Jorge, que estás viendo, y se ve que hay alguna empresa que no queremos entender como el tema de la empresa minera. ¿Se ven espacios futuros para procesos de fusión, adquisiciones en el rubro minero? Es difícil la pregunta, Andrés. Yo creo que la lógica es pensar que en una situación como esta puedan quedar empresas con una situación financiera más precaria que otra. En términos generales, siempre existe. Por eso dije con anterioridad que en realidad la valorización de mercado, dado el precio del cobre como ha estado, no ha sido, a mi juicio, un elemento tan incidente en que compañías estén en una situación difícil financieramente. Sin embargo, yo creo que todas las corporaciones siempre están mirando las oportunidades y probablemente a lo mejor se vea con mayor acuciosidad en este caso, en el sentido en que, insisto, probablemente pueda existir un descalce en lo que tiene que ver con oferta y demanda por el retraso de algunos proyectos que estaban en funcionamiento. Y además, como un segundo elemento, quisiera mencionar de alguna forma u otra, los aspectos constructivos de aquí en adelante también van a ser diferentes de lo que se estaba llevando hasta con anterioridad a la pandemia. Y por una razón muy simple, por todo conocido. El solo hecho de la distancia social hace un cambio que es significativo para actividades que son altamente demandantes en mano de obra, que hay que albergar en campamento o en alguna ciudad, que hay que transportarla. Por lo tanto, ahí hay un cambio que puede ser significativo, que a lo mejor las compañías se tomen su tiempo para rearmar, diría yo, y que están apareciendo ideas con respecto a esto y probablemente rediseñar sus proyectos o a lo menos hacer un esfuerzo, digamos, con otro tipo de actividades para reducir las manos de obra tan intensa, digamos, en lugares más bien confinados. En ese sentido... dale, Andrés, perdón. Quería ver eso de llevar, porque tú estabas hablando que tienen algunos proyectos de cambiar
con respecto a la forma de realizar los proyectos andantes de mucha mano de obra en el lugar, indicaría reformular los proyectos pensando en modularizar, o sea, llevar más cosas o más partes terminadas, y también porque aumentan los costos de construcción de los proyectos, movilizar mucha gente, y probablemente los proyectos son en lugares muy aislados, muy remotos. ¿Están pensando en hacer un cambio en la ingeniería de cómo abordar los proyectos de expansión? A ver, es una muy buena pregunta, Andrés. Yo pienso de que uno de los cambios a lo mejor, y que de alguna forma no es algo que vaya a salir desde ahora en adelante, sino que más bien tengo la sensación que se puedan profundizar alguno de ellos. Y tengo como tres elementos, digamos, en mi mente con respecto a esto. Y parto por lo que dije con anterioridad y que tenía que ver con la mano de obra masiva que tienen estas obras. Además de ser masiva, tiene un costo que es significativo, me refiero al trabajador, supervisión, logística, transporte, alojamiento, alimentación. Es por eso que de alguna forma u otra en los últimos proyectos esto de la modularización que tú mencionabas es algo que se estaba llevando a cabo. Pero también tiene límites de aplicabilidad en términos de logística. Entonces, frente a eso, más bien yo visualizo un aumento en cosas como prearmado, de secciones de fundación de hormigón, por ejemplo, de secciones de estructura, y hay algunos componentes de un sistema que se puedan hacer aledaños, digamos, a la faena y que requieran de menos mano de obra en el montaje propiamente tal. Esa es una parte. En segundo lugar, yo diría que todo lo que tiene que ver va a haber, a mi juicio, una velocidad fuerte con respecto a las aplicaciones tecnológicas que incorporan la gestión de proyectos propiamente tal, tanto a nivel ingeniería, administrativo, también constructivo. Yo diría de que todas estas visitas a terreno del lugar, hoy en día hay drones que tienen la topografía y que perfectamente se la pueden pagar a las empresas que están postulando algún trabajo sin la necesidad de tener que ir. Todo este sistema administrativo tedioso, por cierto, de que tiene que ver con todas las personas que van a ingresar al lugar, también se puede hacer de una forma, yo diría, que mucho más eficiente. La firma de todos los protocolos de ingeniería y todas esas cosas también se pueden hacer con firma electrónica. La biometría es algo que se va, creo que, a posicionar en el corto plazo de una forma, diría yo, bastante robusta. No me sorprendería el uso masivo en el levantamiento de todo lo que tiene que ver las obras propiamente tal, utilizando láser o drones para tener la realidad virtual del entorno. También creo que el uso, por ejemplo, de tablets por parte de la línea de supervisión para revisar planos, anotar avances, elaborar informes in situ, serán tan comunes como el uso de los celulares. El código de barras, por así decirle, que lo hacen los fabricantes, que al final del día se pierde después del transporte y el montaje, podría ser algo que va a requerir de las inversiones de las empresas para aprovechar esa tecnología y también poder facilitar el almacenamiento, el lugar y la coordinación de cada una de esas estructuras, módulos, componentes que se requieren para la construcción. O sea, creo que hay como tres aspectos de los que he mencionado que van a tener una importancia significativa. La prefabricación, el pre-ensamblado son cosas que se están haciendo, pero tengo la sensación que van a ser mucho más intensas en este minuto. De aquí en adelante me refiero. Gracias. Oye, les recuerdo que ya vamos a completar una parte importante de la charla. Tenemos, María Luisa va a hacer algunas últimas preguntas, pero recordamos que también a los asistentes pueden hacer preguntas y probablemente vamos a dar inicio a un cuarto para las 12, dejando un último ciclo de 15 minutos de preguntas. Así que los que necesitan o hayan visto ahí que quieran hacer consultas, hacerlas directamente para después
nuevamente podamos, Patricio Aguilera va a moderar el tema de las preguntas, así que dejo a María Luisa, pero los quería invitar a poder desarrollar preguntas que puedan ser interesantes para todos los participantes. Adelante, María Luisa. Gracias, gracias, Andrés. Bueno, yo tenía una pregunta súper interesante que Jorge le acaba de responder, sobre todo lo que se viene en modularización, prefabricación, y quiero agarrarme de eso para ver si Jorge nos puede contar un poco, porque todo esto tiene que ir de la mano con la transformación digital. Por ahí nos habían contado que Collahuasi estaba avanzando, venía avanzando pre-pandemia en esto, y si tú nos puedes contar un poco, Jorge, cómo están enganchando estos nuevos desafíos, esta nueva forma de generar nuevos proyectos, expansiones o nuevas faenas, desde ese mismo punto de vista que tú nos contaba y con la transformación digital, BIM, láser, drones, nos hablaste de muchas cosas. ¿Dónde crees que va para ustedes esto? Sí, a ver, hay dos cosas en esto, María Luisa. Nosotros empezamos con un sistema del famoso ciclo de gestión de riesgo, que en realidad no es más que la teoría y los fundamentos de Deming de los años 80. Nos dimos cuenta que al final del día nos estábamos sofisticando mucho y nuestras productividades, podrían ver ustedes, no eran tan atractivas, más bien diría que en un minuto, yo creo que es básico, pero lo mejor es volver a lo básico. Eso significa, y algo que siempre me ha manifestado con mucha intensidad, y que los cambios de la sociedad han sido significativos en este rubro. Hoy en día nosotros trabajamos con gente mucho más preparada, mucho más intuida, y eso ha significado que la participación de ellos también es importante. El sentido de compromiso, eso de la camiseta en realidad no es algo que no lo valore. Pero tengo conceptos, digamos, que están solidarios a ellos y tienen que ver más bien con lo que es contribución. Y esa contribución es en la medida en que la persona sienta de que su trabajo ha sido reconocido y que también forma parte del resultado. Ahí es donde uno, de alguna forma u otra, obtiene lo máximo que pueda contribuir uno y la sumatoria de ellos, obviamente, que hace nuestra organización. Eso significa también tener los diálogos con las dirigencias sindicales y no estar en veredas opuestas, digamos, con ese intervalo de espacio que finalmente demanda tiempo y desgaste. Creo que es absolutamente necesario generar esa interacción. Y en esto de volver a lo básico, la verdad que volvimos bastante atrás y sin embargo fuimos creando una cultura, pero una cultura que pivotara en un aspecto que fuera relevante y un común denominador para todos y que tenía que ver con la seguridad. Recuerden que esta compañía, antes que nosotros llegáramos, había tenido como 6 accidentes fatales en los últimos 18 meses, por lo tanto la moral no era de las mejores. Entonces parte importante era reconstruir, digamos, esa condición emocional de las personas. Esto tomó su cuerpo, diría yo, y que sistemáticamente hemos venido mejorando año a año, no solamente en la seguridad, sino que también en nuestro rendimiento económico, en nuestras productividades. Pero llega un minuto en que siempre uno tiene que tener propósitos que sean interesantes a las organizaciones y que sean atractivos. Con la frecuencia, digamos, que hay que tener el pulso, digamos, de con qué frecuencia se puede hacer. Creo que estábamos en un minuto en que necesitábamos hacer algo, a lo mejor un paso más profundo, pero no perder nuestras raíces, no sacar los pies de la tierra. Y nuestro proceso de digitalización, como tú mencionas, tiene que ver con una digitalización, pero de nuestro estilo y de nuestro modelo de gestión que hemos venido desarrollando hasta ahora. En ese sentido, yo diría que lo básico tiene que ver en que nosotros lo que vemos es cómo poder interiorizarnos y generar las mejoras, y aquí nuevamente hago alusión a las empresas de tecnología y también de proveedores que puedan generarnos mejoras en nuestro proceso y una vez identificadas esas mejoras, poder tecnologizarlas, pero no tomar
que es lo que no hacemos o tratamos de no hacer, de tomar la tecnología de moda. Si efectivamente nos genera un efecto, un impacto en nuestro proceso, la vamos a implementar, digamos, pero a nuestro estilo, por así mencionarlo, y que tiene que ver con la colaboración de todas las personas. Porque es difícil llegar a una sección de la planta o de la mina, pero probablemente de la concentradora, que es más demandante en esto, y que de la noche a la mañana a un operador se le diga, mire, usted todo lo que he venido haciendo lo va a hacer distinto porque lo va a hacer de esta otra forma. En realidad, si no lo siente suyo, probablemente nos vamos a demorar más tiempo en poder tener la implementación y tener los efectos. Y eso creo que la palanca clave en este proceso de digitalización que nosotros tenemos es que tiene que ver con la gestión y con los liderazgos, principalmente. Y después la definición de la velocidad y de los alcances que nosotros queremos llegar. Los avances que vamos a hacer son los avances que podemos hacer con la implementación al interior de nuestra gente, pero también sistemáticamente en el último tiempo hemos venido incorporando talentos que nos faciliten esta gradualidad de la digitalización en nuestra organización. Ustedes saben, nuestra U, esto también genera un poco de temor. Y eso nosotros lo tenemos que tomar en su justa dimensión, socializarlo, pero también colocar cuáles son las cosas que son beneficios para nuestra empresa. Estamos en un proceso, yo diría que en peso hemos avanzado, yo diría que bastante bien. Lo hacemos, insisto, le hemos dado mucha prioridad también a los emprendedores, más bien como personas naturales, para que nos resuelvan o nos ayuden a fortalecer o a cambiar y a mejorar parte de nuestro proceso, que nos ha dado, yo diría que bastante buen resultado hasta aquí. Lo que sí reconozco que nos vimos en la necesidad de hacer un aceleramiento. Si antes de esto pensábamos en 2-3 años, por decir un schedule, un programa de tiempo, hoy lo queremos hacer más rápido porque la situación actual va a demandar esto. ¿Y por qué? Porque de alguna forma u otra, durante este periodo nosotros hemos tenido mucho aprendizaje. Y dije que habíamos tenido temor y que, bueno, hay un viejo adagio que dice: nadie es más valiente sin haber antes conocido el miedo. Y la verdad que nosotros tuvimos miedo, porque cuando yo escucho este concepto de rebaño que se refería a las autoridades, y lo digo con mucho cariño, yo también me sentía parte del rebaño de nosotros, de arriba, porque yo estaba con todo, y que si esto no lográbamos controlarlo preventivamente, el rebaño se nos iba a infectar y se nos iba a complicar. Eso nos llevó a tomar medidas muy planas, tal vez no las fue, pero fueron cosas con el tiempo que fuimos mejorando para poder tener una situación bastante estable como tenemos ahora. Sin embargo, toda esta situación nos produjo cambios profundos, porque a la mañana vimos que teníamos que dejar de subir a un 30-35% de nuestra gente debidamente, digamos, sectorizada, proveniente de los sectores que eran más complejos con respecto al efecto de la pandemia. Por de pronto, también en términos operativos, pusimos en funcionamiento una estrategia que era distinta a la que teníamos. Y estos fueron aprendizajes, algunos pensados, otros como de improviso, de la noche a la mañana, pero que nos fueron generando impactos, yo diría, positivos, naturalmente. Nosotros hemos visto en los últimos 2-3 meses un incremento de productividad que ha sido importante y una disminución de costos absolutamente significativa. Por de pronto, tampoco quería de que la pandemia fuera el glamour de la compañía y el core del negocio. Hay un comité que funciona, qué sé yo, todos los días prácticamente, y que funciona bastante bien, pero también tempranamente sacamos un equipo de personas, pensadores, jóvenes, qué sé yo, que fueron haciendo la recolección de cada una de estas prácticas, de tal manera que las pudiésemos implementar cuando este fenómeno finalice. La experiencia dice que, por ejemplo, en las grandes depresiones, desde la del 30, la de los 80, la del 2008, aquellas empresas que tomaron decisiones
antes y durante los periodos de crisis fueron las que salieron más fortalecidas. Realmente eso era lo más básico que tenía en mi mente cuando todo esto partió, y tal como el crisis en chino es con dos caracteres, que es riesgo y oportunidad. Tenemos que administrar el riesgo, pero también tenemos que aprovechar la oportunidad. Perdonen lo largo. No, excelente, excelente, Jorge. Contestaste muy bien la pregunta y es un gran ejemplo lo que están haciendo en Coyahuasi. Yo creo que para que hagamos un libro después de las buenas lecciones aprendidas y casos de éxito y aprendan. Pero Andrés, te doy el paso. la clave, María Luisa, es la prevención, insisto. Y el foco en las personas que tienen ustedes. Exacto, la prevención y generar las alianzas, porque a nosotros también nos importaban las familias, por lo tanto también hicimos alianzas con las autoridades regionales, de tal manera de que si los casos se incrementaran, tuvieran las atenciones que fueran necesarias. No es un porcentaje prácticamente muy bajo de consultistas del servicio público. Más bien lo que necesitamos es descongestionar eso. Excelente. ¿Andrés? Andrés se me fue. Bueno, le doy el pase a Patricio. Patricio, gerente de pilotaje, para que las preguntas que a este primer coloquio. Sí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Jorge, se han hecho varias preguntas en este coloquio. Varias de las preguntas tú las has ido respondiendo en el mismo diálogo, y te voy a ir seleccionando algunas que pueden estar no completamente respondidas. Mira, Víctor Peña, de Emerson, pregunta lo siguiente: ¿cómo se proyecta el futuro de Minera Collahuasi luego del COVID? En particular se refiere si se mantienen los planes o se genera un delay en los planes de crecimiento. En absoluto delay, Patricio. Yo creo que para muchos de ustedes fue sorprendente cuando yo les pedía, me refiero a las empresas proveedoras de servicio, hace casi, yo creo que 2 meses atrás, y a lo mejor pensaban que yo tenía una noticia que no era buena en ese minuto. Y al contrario, era pedirles, contarles qué es lo que nosotros estábamos haciendo, cómo estábamos protegiendo a nuestra gente, que era factible seguir trabajando, mirado desde ese punto de vista, con lo que nosotros estábamos diseñando, y que nos ayudaran a que esto pudiese seguir adelante, y que si le hacían sentido las cosas nuestras, más las mejoras que cada una de las empresas que tenía, bienvenida sea. No hay ninguna empresa operativa que ha tenido un desmedro económico con nosotros durante todo este tiempo, por la misma continuidad que hemos tenido. Pero quiero ser majadero. Primero nos preocupamos de que nuestra gente estuviera sana y en lugares seguros y adecuados. Creo, y lo digo con mucha modestia, y hasta aquí, porque no puedo decir qué es lo que pueda ocurrir en la semana o meses siguientes. Yo mencioné que parte importante de la toma de decisiones de los accionistas, de alguna forma u otra, aparte de tener la sanidad financiera, ambiental, reputacional, también es tener un team que de alguna forma u otra pueda estar a la altura de los desafíos que la compañía tiene. Y yo creo que en esto también nos ha ayudado de cómo nosotros nos hemos organizado para poder afrontar este panorama que ha sido difícil. Por de pronto, si la pregunta final es si tiene algún delay, los delays que hemos tenido con algunos proyectos operacionales han sido por la incapacidad. Jorge, no. Capacidad quitaria, que lo que me está diciendo cuántos son las personas que podemos albergar en forma segura en nuestro campamento. Y con respecto a los proyectos que vienen en el futuro, muy por el contrario, yo creo que queremos más aún dinamizarlos, apurarlos más. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Hay Christian Bowen y Jorge Pont, voy a sintetizar la pregunta, pero básicamente es ¿cómo ven el impacto de las nuevas tecnologías en materia de energía, hidrógeno,
electrónica, transformación digital, etcétera, para el mejoramiento de la minería y en particular los desafíos para el capital humano que trabaja en la minería. Te la escuché, Patricia, así entrecortado. Sí. Básicamente son los desafíos que ustedes ven en materia de introducción de nuevas tecnologías como en materia de energía, de hidrógeno, de automatización y en particular con el capital humano que trabaja en la minería. Ya, a ver, aquí yo creo que tenemos que ser pragmáticos. Va a venir una situación post-pandemia que naturalmente que va a ser distinta a nuestra situación pre-fenómeno. Vamos a tener que tener una gradualidad, yo diría, en el tiempo, con las famosas estas distancias sociales, los transportes, el home office, que ahí aprovecho de decir que en realidad tenemos que tener sistemas que finalmente puedan incentivar, no solamente como un aprendizaje de lo que ha pasado, sino que también, yo diría, por la exitosa experiencia que hemos vivido con estos los trabajos a distancia. Verdaderamente hay unos que tienen muy altas productividades, por lo tanto, a lo que me refiero es a la normalización con respecto a este tipo de trabajo y la flexibilidad laboral que tenemos que tener para también de esa forma ir haciéndole frente al desempleo que vamos a tener. Por lo tanto, vamos a tener que lidiar, insisto, con una condición que se va a ir descomprimiendo a través del tiempo. Probablemente aquellas cosas que tú mencionabas, Patricio, con anterioridad, que estaban a lo mejor en primera prioridad, debido a esto mismo, y también con una dotación menor, no es que vayan a tener una despriorización, sino que a lo mejor un retraso momentáneo en el tiempo antes de tomarlo, pero pensando que verdaderamente van en la dirección correcta. Con respecto al capital humano, creo que de alguna forma u otra, los grandes cambios, todos los cambios esenciales uno los hace a través de la gente. Que me cuenten el cuento de la tecnología, de la otra cosa, no señores. Los cambios uno y las empresas las levanta con su gente. Y en la medida que ellos tengan la mayor contribución, mejores son sus resultados. Muy bien, Jorge. Y una pregunta de Juan Cariamo de Vantas. Es lo siguiente: ciertos sectores en el mundo han planteado que el mundo post-pandemia implicaría un menor consumo de autos, menor actividad industrial, etcétera. ¿Cree que eso será así? ¿Tendrá un impacto negativo en la industria minera en largo plazo? Que es audaz, Juanito, me pregunta, pero se lo agradezco. Yo dije en forma tenue, con anterioridad, y que fue una pregunta de María Luisa, en el sentido de que probablemente las sillas, las butacas se iban a cambiar. En esto de la electromovilidad, yo hablé principalmente de uso en nichos distintos de la electromovilidad, porque de alguna forma u otra, cuando mencioné eso, uno de los argumentos del por qué este cambio de butaca tenía que ver con lo que menciona Juan. También pienso que hay una disminución. Vi hace pocos días un video con respecto a más bien un filósofo, diría yo, pero importante, no futurólogo, no era un Julio Verne, en el sentido en que hacía un cambio en todo lo que era el transporte público en el mundo, principalmente incipiente en Europa, por cierto, donde iba a tener un cambio relevante. Ahora, si bien es cierto, la gente va a necesitar seguir movilizándose. Alguien puede pensar, sí, pero con estos trabajos home office, qué sé yo, van a necesitar menos movilidad, pero sí probablemente el transporte público sea más intenso, y ese transporte público tiene un consumo 2 o 3 veces lo que puede tener la individualidad de un automóvil. Así que tengo la sensación de que va a haber un efecto, es muy esperable, pero no sé si con un mayor impacto. Perfecto. Voy a hacer Álvaro Díaz de Indimin. Hay unas preguntas que se contestaron durante el diálogo.
Es una pregunta adicional. ¿Ve una mayor presión del contexto en torno a una minería sostenible, con menos emisiones post-COVID? A ver, yo creo que la sociedad del mundo ha ido teniendo cambios que han sido significativos. Probablemente aquellos statements que eran de hace 30 años, que el primer objetivo, digamos, de la administración de una empresa era la creación de valor para su accionista, tiene una vigencia, pero no sé si es con la misma intensidad. Yo tengo la sensación que los inversionistas también tienen la particularidad de pensar de que requieren de que sus negocios sean sustentables y se mantengan en el tiempo. Ustedes me pueden preguntar si a costa de algún determinado margen, tengo la sensación que también es así. Porque la sociedad es mucho más sensible, porque de pronto uno tiene que tener este relacionamiento con su entorno, tienen que formar parte, porque de lo contrario, la situación puede ser bastante más compleja. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me haces, naturalmente que estamos teniendo un cambio que es significativo. Y yo diría que en situaciones como la de ahora, por ejemplo, que insisto, no me malinterpreten lo de la continuidad, sino que más bien este cuidado a las personas independientes que hayan en críticas que existen, es un porcentaje, yo diría, bastante menor comparativamente, y hacemos un gran esfuerzo, porque también somos una palanca para la empleabilidad y para los requerimientos que el Estado va a tener posterior a esta pandemia. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Hay otras preguntas que se hicieron en el transcurso de este diálogo, pero la mayoría tú las fuiste contestando en la conversación con Andrés y con María Luisa. Andrés. Bueno, ya estamos la que presenta su análisis y enfrentando esto, cómo vamos a tomar la... Esperamos que vaya a seguir preparando, agradecido la derecha. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a todos por su participación. Jorge, muchas gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros, contestar nuestras preguntas y la de los asistentes. Con esto damos por finalizado el primer coloquio de Minnovex y contarles que pronto les vamos a estar informando de nuestro próximo encuentro para que estén atentos a las redes sociales donde vamos a estar haciendo las invitaciones. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación y los felicito, digamos, por la iniciativa que han tenido. Creo que estos diálogos contribuyen al crecimiento y al prestigio de nuestra actividad. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vemos prontamente.